Hoy celebramos que nuestra institución cumple 77 años de haber sido fundada. Pero en esta ocasión, las felicitaciones son para ti. Porque en la vida pasan situaciones inesperadas que nos obligan a enfrentar grandes retos. Y cada uno de ellos trae consigo una oportunidad de crecimiento que has aprovechado. Queremos celebrar el trabajo y dedicación que demuestra todo el personal médico de Tec Salud. Conmemoramos que eres parte de la generación de graduados en la que ponemos nuestras esperanzas para construir un gran futuro. Que como profesor, reinventaste la forma en la que nos compartes tus conocimientos. Festejamos por los padres de familia que impulsan los sueños de sus hijos. Y por ti, que eres el potencial transformador que necesitamos más que nunca. En el TEC, creemos en la resiliencia y la fuerza de nuestra comunidad. Creemos que, si buscas bien, siempre podremos encontrar razones para conmemorar. Nuestra primera razón eres tú. Feliz 77 aniversario. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderadora, para obtener una mejor recepción. Y asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderles. Así como también una encuesta de satisfacción para conocer su opinión y mejorar su experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Magistral de Profesores Distinguidos, que es un espacio para la formación de nuestros alumnos y clínicos con aportaciones de nuestros profesores clínicos distinguidos a nivel nacional. Por lo que para dar inicio, quiero presentar a la moderadora de esta sesión, la doctora Lidia Cerón Gutiérrez. Ella es directora del Departamento Regional de Ciencias Clínicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Región Ciudad de México. Enseguida le cedo la palabra a la doctora Lidia Cerón para que nos presente el tema de esta tarde y sobre todo a nuestro invitado distinguido. Adelante, doctora Lidia Cerón. Gracias, Maggie. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Ángeles Domínguez, decana asociada de Desarrollo de la Facultad, por permitirme participar en este evento. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en la sesión de profesores clínicos distinguidos. Hoy me enorgullece presentar la cátedra magistral del doctor José Guillermo Domínguez Cherit. Les debo comentar que al preguntarle a nuestro distinguido invitado si quería que lo presentara de alguna manera especial, me dijo, solo que somos amigos y compañeros. Eso habla de la increíble calidad de persona que es, con valores que lo hacen ser, además de un extraordinario líder, profesor, clínico, investigador y médico, es un gran ser humano. El doctor Domínguez Cherit es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en la carrera de médico cirujano. Realizó las especialidades de medicina interna, anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico, obteniendo el certificado por cada uno de los consejos de dichas especialidades. Realizó una estancia de posgrado en el Hospital Clínic y en el Hospital de Sant Pau en la ciudad de Barcelona, España, realizando investigación en el área de ventilación mecánica. En 1992 se incorporó a la Subdirección de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, como médico de base, para posteriormente ser nombrado jefe del Departamento de Terapia Intensiva. Desde septiembre del 2007 a la fecha, funge como subdirector de Medicina Crítica. Ha trabajado en diversos protocolos de investigación clínica en las áreas de infecciones en terapia intensiva y ventilación mecánica. Es autor de gran cantidad de publicaciones en estos temas. Durante la pandemia de influenza H1N1, trabajó activamente en la atención de pacientes críticos con dicha infección y colaboró con la Secretaría de Salud en el desarrollo de los lineamientos para la atención de este tipo de pacientes. Seguramente, como ustedes saben, desde que llegó la pandemia a México se ha distinguido por marcar las pautas y la dirección para la atención del paciente críticamente enfermo por COVID-19 y últimamente ha logrado la creación de un ventilador mecánico. Actualmente es subdirector de Medicina Crítica en el Instituto, es profesor titular de la especialidad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico
Es coordinador del Subcomité de Medicina del Enfermo en Estado Crítico, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, investigador en Ciencias Médicas C de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Y además, orgullosamente, es nuestro decano regional en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Ciudad de México, del Tecnológico de Monterrey. A continuación, los dejo con el doctor Domínguez Cherit, quien nos platicará un poco sobre sus experiencias a lo largo de su trayectoria, y más adelante tendremos el privilegio de escuchar su ponencia titulada Respuesta hospitalaria a desastres y pandemias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Ángeles, a Margarita, a todos los que coordinan y Mireia que hacen posible esta sesión. Y bueno, les platicaré, como comentaba Lidia, un poco lo que ha pasado y he decidido entremezclar la plática junto con un poco mi andar por la medicina y cómo se dieron todos sus inicios, ¿no? Y como comentaban en las sesiones previas, tanto el doctor Torre como Cintia Villarreal, bueno, pues todos nos vamos metiendo a este mundo de la medicina con diferentes ideas, con diferentes expectativas, con diferentes sueños, y estos se van acoplando conforme nos vamos encontrando en el camino opciones, situaciones que, si bien no estaban planeadas, llegan a despertar en nosotros algún tipo de pasión, de emoción. Así que después de iniciar medicina, como bien comentó la doctora Lidia Cerón, en la Universidad Nacional Autónoma de México, curiosamente empecé a estudiar antes de que se abriera la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, en Monterrey. Soy media generación coincidente de la primera generación del TEC de Monterrey, del doctor Torre, del doctor Hernández, del doctor Levi, todos estos que han caminado por ahí, por la escuela, antes que muchos de nuestros alumnos presentes. Después de estudiar medicina, obviamente esto es muy influenciado por mi padre, que siempre fue una influencia positiva hacia la medicina, aunque yo me dediqué toda mi carrera un poco a no irme por la fácil y no aprender. Mi papá es dermatólogo y no seguirme por la dermatología porque podría ser demasiado fácil y a lo mejor siempre un cierto resquemor a la comparación. Al final decidí estudiar medicina interna y ingresé al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde pues mi primera opción era estudiar endocrinología. Ya con el andar de los años de medicina interna, fui modificando varias veces, debo decirlo. Pasé también por hacer dermatología, después por hacer inmunología, reumatología, y al final fui aceptado a hacer gastroenterología con endoscopía terapéutica, lo cual era algo que me gustaba mucho, me gustaban los procedimientos. Sin embargo, en el último mes de medicina interna, las últimas rotaciones fue terapia intensiva mi rotación, y estudié terapia intensiva junto con anestesiología, que era un programa combinado en aquel entonces, que era obligatorio. Realmente mi decisión era estudiar terapia intensiva, pero bueno, no tendría yo que hacer anestesiología. Y ahora actualmente me trato de cubrir en lo posible las tres áreas o dedicar mi tiempo a medicina interna, terapia intensiva y anestesiología. Así que una vez que terminé mi residencia, decidí buscar un posgrado en enfermedades respiratorias del paciente crítico. Inicialmente había sido aceptado yo en París, sin embargo, se cerraron las becas y fui a Barcelona, donde fui a especializarme en la parte de terapia respiratoria, ventilación mecánica, estando 6 meses en el Hospital Clínico de la Ciudad de Barcelona y 6 meses del Hospital San Pau viendo ventilación mecánica, con dos grandes maestros que son el doctor Salvador Benito y el doctor Mancebo. Y bueno, ahí fue donde quizá fue una de las primeras derroteros de mi carrera, donde me fui adentrando en lo que me gustaba, como lo fueron encontrando. Esto es San Pau, es una fotografía actual
Esta fotografía actual es muy similar a como yo la viví y sigue así, siendo eso parte de un museo, donde, bueno, ya se imaginarán el gusto de estar aquí y tratar de ir a hacer investigación. Y ahí fue donde, por primera vez, porque en nuestro país no existían ventiladores con despliegue de gráficas de ventilación mecánica, entendí más la ventilación mecánica, dado que teníamos mucho más equipamiento que el que tristemente teníamos en ese entonces en nuestro país. Así que empezamos a hacer algo, aprendí algo de investigación. Realmente nunca era mi objetivo, siempre mi objetivo dentro de la gran gama de la medicina era la asistencia y mucho estar enfocado también a la enseñanza de la medicina. La medicina crítica, y a eso nos hemos enfocado y hemos tratado de colaborar con esto. Y entre paréntesis, desde hace 24 años tenemos un curso de ventilación mecánica para especialistas y para técnicos y enfermeras. Entonces, bueno, una vez que estamos en Barcelona, regresamos y, bueno, empezamos a hacer algo de investigación. Y ahí la investigación en aquel entonces, pues existía, y pongo este artículo, este abstract, porque es un abstract muy significativo para mí, dado que es de cubitoprono, que ahora hemos aprendido que específicamente en esta enfermedad tiene un lugar muy importante, aunque en la escuela del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición es algo que utilizamos y que implementamos, como verán, la fecha es desde 1997. Ahí se borró aquí la referencia. Este abstract publicado en 1937 y es de gran enseñanza porque en ese entonces se empezaba a hablar del decúbito-prono, ya se había escrito por otros, pero fuimos el primer grupo en nutrición donde comparamos esta maniobra con un grupo control para ver cómo estaba y cómo se comportaba la oxigenación. Y lo que encontramos fue, si pueden ver aquí en esta gráfica de su izquierda, cómo había una gran diferencia en los pacientes que se volteaban y mejoraba la PaO2 comparados con los que no se volteaban, y cómo se comportaban inversamente, como es esperable, los cortocircuitos. El CO2, el PIB, esto era nada más para corroborar que fueran iguales, más se mantenía igual en ambos pacientes, con lo cual demostrábamos que esta maniobra era efectiva. Evidentemente, con este grupo de pacientes, 14 pacientes, no buscaban mejoría de mortalidad, pero lo importante y lo curioso de este artículo es que por diversas circunstancias de comunicación y por diversas circunstancias de pobre metodología, estamos hablando que yo, mi aprendizaje de investigación había sido solamente de mis maestros, de aprender a leer artículos médicos, de un poco de autodidacta, y bueno, pues lo que hicimos fue, no llegamos a publicarlos. Sin embargo, la importancia de este abstract es que aún a la fecha, siendo un abstract de 1997, se sigue refiriendo en las series de ventilación mecánica en decúbito-prono cuando se hacen los análisis de revisión sistemática de la literatura, aparece este abstract. Y lo digo porque los datos eran muy buenos, pero no logramos la publicación por diferentes cosas. Y ahí venía el primer aprendizaje. Era tener un objetivo de publicación y de divulgación científica. Seguimos con esto y hasta la fecha, y esto nada más es un ejemplo, somos quizá el centro en el mundo que más tiempo deja continuamente a los pacientes en decúbito. Este es otro artículo publicado por el doctor Ñamendi y nuestro grupo también. Y luego finalmente, bueno, seguimos trabajando. Esta es una serie mucho más grande con uno de mis maestros, el doctor Mancebo, y que a la fecha seguimos trabajando en esto. Y esto lo pongo nada más como introducción porque veremos posteriormente, o les platicaré, como ya les he dicho, que ahora en el COVID esto es algo importante. ¿Qué es desastres? Bueno, pues desastres y pandemias, vamos a definirlo, vamos a la definición. Y este fascículo que publica la OMS, está avalado por la OMS, sale justamente en septiembre del 2019. Y ellos hablaban, se fijan, aquí es muy curioso porque aquí lo que hay es un coronavirus, ¿no? Y estamos hablando de septiembre del 2019, donde ellos lo que hablan es que estamos en un mundo que está en un grave riesgo y sobre todo está enfocado a la parte de enfermedades emergentes y reemergentes. Y decían, tenemos que estar capacitados y preparados para lo que venga. Lo que venga puede ser una pandemia, y ahí para los que gusten revisarlo, es un libro muy interesante, y es lo que venía. Y es lo que venía y es en lo que nosotros habíamos trabajado en nutrición. Y les platicaré un poquito la historia de cómo se fue creando este departamento de
atención hospitalaria de desastres y pandemias. Así que, bueno, pues es un grupo, no solamente hablemos de enfermedades, que en este caso nos habla de enfermedades infecciosas, sino también hablemos de otras cosas, ¿no? ¿Qué es un desastre? Bueno, un desastre es aquello que nos crea una incapacidad para satisfacer las demandas de salud sobre las que no se tiene control. Algo parecido a lo que no tenemos ahorita, ¿no? Y no se tiene control por recursos incorrectos, recursos inadecuados, pérdidas de recursos, llámese electricidad, agua, o pérdida incluso de recursos humanos, como es el caso de lo que está pasando actualmente en esta pandemia con el gran contagio que hemos tenido, que se ha divulgado en todo el mundo. Y finalmente, bueno, pues todo esto en un resumen es aquello que se desarrolla en un ambiente austero. Así que esto es lo que es un desastre. Ya pasamos por unos de los desastres que hemos vivido en este país y que probablemente, así como dice este libro, estamos en una parte, en un mundo que requiere estar preparados para esto. Bueno, pues es muy importante pensar que el terremoto es un mundo que nos pone en riesgo. Entonces, es el desastre natural más devastador con mucho, tiene una gran mortalidad y requiere no solamente atención médica de cuidados críticos, sino también una gran cantidad de atención quirúrgica. Entonces, bueno, y quizá lo que conlleva con esto, pues es una pérdida ¿de qué? De recursos materiales. Entonces, tenemos una pérdida de infraestructura médica importante y esto lo hace único, pero que tendremos que también tener una preparación para esto. Y bueno, pues a la fecha, y esto me recuerda, y es también una de las partes que también a lo mejor tuve que vivir, y que esto era el Hospital General. Yo fui la última generación de algo que existía que se llamaba residencia rotatoria. Era un internado de posgrado, era el primer año después de que uno terminaba la carrera de medicina, y yo hice aquí mi residencia rotatoria justo terminándola en febrero del 1985. Y esto quizá fue algo muy importante porque era mi primer día de vacaciones como residente de primer año en nutrición, y lo dedicamos a ir a buscar tristemente a compañeros y amigos que fallecieron aquí. Como recordarán, estaba aquí el edificio de ginecobstetricia y estaba la residencia médica que se colapsó súbitamente en el 19 de septiembre de 1985, y que esto, bueno, pues a lo mejor también nos llevó después a otra tragedia el 19 de septiembre, que es lo que pasó en nuestro campus Ciudad de México, que fue otro terremoto, en los cuales también han un poco ayudado a el interés en esto que hablamos de manejo de desastres. Entonces, la morbilidad y mortalidad pues dependerá de cómo estemos, y lo que sabíamos, cómo vendían las placas tectónicas y cómo fue lo que pasó. Y bueno, tendremos que saber que también tenemos que tener medidas para mitigar los daños, y es un poco de lo que se trata estos departamentos de desastres que queremos hacer. Esta es la mortalidad asociada en la última vez, perdón, está desde 2012, es un artículo de Lancet, pero vean la gran cantidad de víctimas que existen en todos los temblores que se han dado de gran magnitud. Y gran magnitud, estamos hablando algunos de 6, 8, y cómo, bueno, pues llega a haber lugares con 300,000, 800,000. Por cierto, en el temblor de 1985 nunca se va a saber la cifra real de muertes, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo importante? Saber cómo está. Pues tristemente estamos en una de las áreas sísmicas mayores del mundo con placas tectónicas activas. Y bueno, pues como verán, todos estos son los puntos potenciales de epicentros de temblor, por lo cual nos hace no solamente un mundo en riesgo, sino un país en riesgo. Entonces, las ciudades en mayor riesgo del mundo, esto también de ese artículo que mencionamos, pues vean en segundo lugar como mayor riesgo a nivel de Nueva York estamos la Ciudad de México. ¿Por qué? Principalmente por este cinturón sísmico. Y tristemente, al momento de hoy, aunque tuvimos muy buena respuesta en el temblor del 2017, fue muy buena respuesta porque afortunadamente aprendimos a construir mejor, a ubicar mejor, y tuvimos una cultura de cómo evacuar, y quizá por eso tuvimos mucho. Tenemos todas estas pérdidas y quizá lo más importante es ubicar la atención médica lo antes posible. Todas estas son las complicaciones quirúrgicas. Tristemente, muchos dan insuficiencia renal, o sea, rhabdomiólisis, que requieren un apoyo
extraordinario con hemodiálisis, y algunos otros que quedan incluso, y esto lo vimos incluso en nuestro campus, con alteraciones, con un estrés postraumático sumamente importante. Así que esto habrá que tenerlo en consideración para esto. Bueno, el otro punto que tenemos muy cercano, que es la actividad sísmica, bueno, pues volcánica, perdón, pues tenemos siempre un monitoreo continuo en el Popocatépetl, y que tenemos que estar preparados porque es un gran riesgo, y que también tendríamos que tener un departamento que coordinara esto. Entonces, estos son los problemas o las patologías más frecuentes en los problemas respiratorios, quemaduras, trauma, intoxicación, en aquellos que han sido o que se pueden afectar por volcán. Las inundaciones, aunque causan menos víctimas mortales que los terremotos, también conlleva un gran problema de salud, no solamente durante la misma inundación, sino incluso la transmisión de enfermedades posterior a esta. Algo más que lo que también ha servido este centro que se creó a raíz de la pandemia del 2009, que platicaremos posteriormente, es el desastre de los huasteperos, ¿no? Esta explosión en los Yucotepemes, donde gracias también a la creación de este departamento que se creó en el 2009-2010, bueno, pues pudimos atender en la parte de logística. Y aquí fue algo muy interesante, porque de todas estas víctimas que hubo por la explosión, se necesitaba una coordinación que hiciera un triage adecuado, una selección adecuada de los pacientes, porque se hizo exactamente al revés. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquellos pacientes con mayor cantidad de superficie corporal quemada fueron los que se trasladaron a los centros de alto nivel, cuando sabemos que aquellos pacientes, cuando tienen 90, 100% de superficie corporal quemada, tienden a tener una mortalidad casi del 100%, que fue lo que pasó, y que al final casi en la totalidad de los enfermos que sufrieron con quemaduras de tercer grado fallecieron aún en el traslado. Entonces fue otra cosa que nos permitió desarrollarnos. Y ahora ya entrando un poco más, y es en el contexto de la pandemia actual, bueno, pues las pandemias son cíclicas, según esto lo habíamos visto. Este es un artículo que consultamos en 2009, en donde, bueno, quizá hacía referencia a la pandemia de 1918, la famosa gripe española, y lo que vemos acá es como esta pequeña pico que hubo en julio de 1918, perdón, y que luego hubo este segundo pico gran importante, y que luego un tercero, y que esto quizá la mayor cantidad de muertes fue este segundo pico, que se dio también en la época de las partes más frías alrededor de Europa. Entonces, eso es lo que pasó con influenza también. Tuvimos un pico y luego tuvimos un segundo pico. No, afortunadamente, nunca con tanta mortalidad. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos un medicamento que servía, que es el oseltamivir. Ahora no se comporta así. El coronavirus tiene un comportamiento epidemiológico distinto al de la influenza, pero que también nos está causando grandes cantidades de estragos, y que siempre, si quieren, ahora podemos pensar en esta segunda onda que está pegando a países europeos, que más que nada va relacionado con el descuido de las medidas de protección personal, de distanciamiento social. Se han relajado en algunos lugares, incluso han existido conciertos, y esto, bueno, pues ha ocasionado que pueda resurgir la enfermedad. Entonces, tenemos que tener cuidado con el comportamiento que vamos a tener ahora que vamos a regresar a una época con frío, a una época que va a coincidir la influenza, y que tenemos que tener mucho cuidado. En ese mismo fascículo que les comentaba al principio de la enfermedad, de la Organización Mundial de la Salud, de un mundo al riesgo, bueno, pues vemos cómo se comportan estas enfermedades. ¿Cuáles son los focos que tenemos que tener cuidado? Y si ven, llamamos enfermedades emergentes y reemergentes, pero vean, les voy a pedir aquí en rojo, lo que vamos a ver son las que van a emerger nuevo. Y fíjense nada más, lo que todo el mundo estaba esperando era la influencia aviar, que era básicamente los otros tipos de influenza. Tuyo, bueno, su principal, por lo que ya sabemos por la convivencia, es China. Y bueno, fíjense que aquí, ojo, vuelvo a remarcar, publicado en septiembre de 1919, aquí aparece ya un SARS.
¿no? Aquí ya está el SARS, aquí latente que puede estar. Y bueno, finalmente lo que tenemos es SARS-CoV-2. Muchas veces se nos olvida que este SARS será altamente mortal, como dice Lalo Rivero. Este es un SARS que tiene una mortalidad elevada y deberíamos saber que hay una mayor mortalidad que influenza. Pero bueno, no solamente está el MERS, que es muy relacionado con es un coronavirus y que también está latente. Entonces, todo esto que puede llegar y que tenemos que estar preparados. Tenemos que prevenirnos para lo que vaya a pasar en el futuro. Algunas otras que van a reemerger, ¿sí? Como la plaga, como el Marburg virus, cólera que ya hemos tenido, ébola que estamos teniendo, hay que tener cuidado. Y algunas otras que vamos a ocasionar nosotros, como esta plaga o esta en pandemia que puede ser la resistencia bacteriana que estamos haciendo por un gran desuso y mal uso y abuso de antibióticos. Y bueno, aquí en negro pues tenemos una manchita de un arma biológica que llaman deliberadamente emergente, que es el anthrax y que está guardado como un arma biológica y que esto pues no debería de ser ni permitido, debería de destruirse actualmente. Regresando a lo que fue en marzo del 2009, o empezando a contar la historia de lo que pasó en marzo del 2009, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros tenemos un departamento de epidemiología hospitalaria que funciona de maravilla y que gracias a él somos muy felices en la terapia intensiva. Y lo que hacemos es tener cómo está nuestra curva todo el tiempo de nuestro canal endémico. Y sabemos que tenemos neumonías y respiratorias altas, de las vías respiratorias altas, a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y para marzo empieza a bajar. Bueno, pues aquí lo que pasó fue que a finales de marzo esto no bajaba, había mucho más atención o persistía la búsqueda de atención en los servicios de urgencia por enfermedades respiratorias. Y vean lo que pasó. Aquí el 27 de abril empezamos a tener un pico de atención en urgencias y una enfermedad respiratoria que llamamos similar a la influenza. Y bueno, pues esto nos hizo alertar sobre un nuevo fenómeno que estamos apreciando y al comunicarse y al darse este aviso a las autoridades y comunicarnos con otros países, porque ahí recordamos, tuvimos una comunicación muy estrecha con Canadá y Estados Unidos, con nuestros colegas, pues nos dimos cuenta que teníamos un nuevo virus que supimos después que era el virus, el swine virus o el virus porcino, como quieran llamarlo, H1N1, 2009 se llamó en ese entonces, y nos estaba ocasionando una gran demanda de atención médica. Y bueno, eso fue lo que pasó. Nosotros, como sabíamos que tendríamos una gran cantidad de enfermedades respiratorios, necesitábamos hacer una extensión. Y lo que tratamos de implementar es lo que todo el mundo había escrito en bases teóricas, que era esta reversión hospitalaria, y fuimos los primeros en el mundo que hicimos esta reconversión hospitalaria. ¿Cómo la hicimos? Buscar lugares donde podíamos poner ventiladores mecánicos, cómo podíamos recibir pacientes que tenían neumonía, iban a requerir mayor atención en cuidados intensivos, y lo que hicimos fue buscar cómo incrementar. Así que de tal forma de tener 14 camas de terapia intensiva, incrementamos a 28, a 32 y luego finalmente a 50. Afortunadamente no hubo necesidad de ocupar las 50 camas porque llegó el verano y acordémonos que el virus además es sensible a los cambios de temperatura, al comportamiento de influenza. Y bueno, el otro punto importante es que teníamos oseltamivir y que también nos ayudaba mucho. Entonces fue lo que empezamos a implementar, pero esto no fue fácil implementarlo. Teníamos que hacer los requerimientos. Necesitábamos que tener más personal, más equipo. Teníamos que tener un plan completo. Como decía algunos de los directores, exdirectores del CDC, la esperanza no es un plan. La esperanza de que no nos llegue ninguna de estas enfermedades que hemos mencionado no es un plan. Tenemos que tener un plan para una contingencia. Tenemos que localizar todos nuestros recursos. Tenemos que aumentar nuestra capacidad y conocer nuestro personal, nuestro equipo y obvio, siempre educación, 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 tanto para protegernos como para el manejo de los pacientes. ¿Qué es lo que son las camas de cuidados críticos? Bueno, las camas de cuidados críticos normalmente son de 5 a 15% del total de camas hospitalarias. Nosotros tenemos el 20%, pero ya en muchos lugares, y ahora seguramente después de lo que está pasando, seguramente las camas críticas van a incrementarse todavía más. Entonces, bueno, se van recomendando. ¿Por qué? Porque pueden
incrementarse en estas situaciones hasta 2 o 4 veces. En este momento nosotros llegamos a incrementar 4 veces a nuestra capacidad en la pandemia de COVID y lo mismo que hicimos en el 2009. El número de pacientes críticos, pues tenemos que tener, va a ser una incertidumbre la virulencia, la transmisión de humano a humano, lo vivimos en el COVID-19, como pensábamos que era una transmisión relativamente baja y nos sorprendimos que fue un R0 mucho mayor que el de influenza, llegando a 3 probablemente el R0. El tiempo para desarrollar la enfermedad crítica es aproximadamente de 2 días, eso pasa similar. Y el otro punto que hay que tener en cuenta, que está bien, yo tengo 50 camas, pero una vez que se ocupen mis 50 camas, probablemente el promedio de estancia serán 2 semanas, aunque aquí ha sido hasta de 30 días y como lo mencioné la positiva de 4 a 30 días, por lo que tenemos que tener en cuenta esta capacidad para poder distribuir los pacientes. Sabemos la capacidad de camas que había en Estados Unidos. Ahora tenemos una idea de la capacidad de camas que hay en el país y siempre queda la duda el número de camas porque ahora es un parámetro para ver si evolucionamos a un otro semáforo distinto. Y bueno, parecería que tendríamos que tener una definición que el número de camas de terapia intensiva tiene que ser camas con ventilador, con médico especialista y enfermera especialista para manejarlos, para poderlas contar, no solamente contar lo que hay de mobiliario. Entonces, el monitoreo, tenemos que tener todo lo que tiene un paciente crítico, incluso impresiones invasivas. Y bueno, vamos a tomar todo lo que tenemos de urgencias, de quirófano, de recuperación, para poder saber qué es lo que tiene. Oxígeno. Tenemos que incrementar grandemente la capacidad de oxígeno. Afortunadamente, nosotros tenemos en este país 2 compañías. Es un duopolio que ha funcionado en una forma adecuada en la distribución de gases medicinales y bueno, tener todo lo que uno requiere, la ventilación mecánica para los equipos de infusión y medicamentos. También estos se llegan a agotar y tenemos que tener todos estos medicamentos. Ahora lo estamos viviendo. Todos estos que enlistamos hemos tenido en forma intermitente ahora la disponibilidad de ellos. Muchas veces se nos acaba la norepinefrina intercambiada por epinefrina, muchas veces se nos acaba el propofol, hemos llegado a usar hasta el tiopental, pero todo esto tenemos que tenerlo en mente para una planeación. Evidentemente, podríamos decir que esta no hemos podido hacerla en una forma adecuada en esta pandemia, en la del coronavirus. ¿Por qué? Porque nos ha sobrepasado. Pero todo esto es algo que tenemos que hacer con estos departamentos de coordinación de estancia hospitalaria y las terapias intensivas. ¿Qué hacemos en el contexto hospitalario? Bueno, pues ya además tenemos que cuidar a nuestros empleados. Tenemos que saber, porque además nuestros empleados, como cualquier empresa, como cualquier compañía, son valiosos desde el momento que son seres humanos, pero acuérdense que aquí estamos hablando de personal dedicado al cuidado de la salud. Y cada vez que perdemos uno, dejamos un hueco enorme y además no solamente dejamos el hueco físico, ni tenemos la tragedia de tener un enfermo en casa, sino que también estamos quitando a un miembro de un equipo y el cual afecta en la parte del ánimo psicológicamente a todo el equipo al sentir que algún compañero se ha enfermado y que tiene el riesgo de fallecer. Entonces, tenemos que estarlos checando, vigilándoles por su propio riesgo, por su propio beneficio para que no tengan mayor riesgo. Así que establecimos también diferentes estados de triage para poder estar checando a nuestros empleados y a nuestros compañeros. Entonces, personal como han sabido, se ha reclutado personal a través de las redes sociales. En aquel entonces, en el 2009, no teníamos esta disponibilidad de contratar mucho más personal porque además pasó lo mismo que pasó ahora. Se subestimó el tamaño de la pandemia. Entonces, tuvimos que reclutar enfermería, tuvimos que conseguir turnos extras, tenemos escuela de enfermería, tenemos escuela de técnicos de nanoterapia, teníamos bases de datos y teníamos médicos egresados, con lo cual pudimos reclutar y armar equipos para cubrir todos los turnos de esta capacidad de 52 camas que vemos. Así que al final teníamos a 62 utilizando lo que sabemos que se ha utilizado desde siempre, máquinas de anestesia y ventiladores de traslado. Algo bien importante, ¿cómo vamos a hacer para que durante una crisis la mortalidad del paciente no aumente? ¿Cómo que? Bueno, pues lo que hemos visto es que durante las crisis o estos que no reciban apoyo van a tener una mayor mortalidad que estas cifras. Y esto pasó. Para todos no es extraño estas imágenes que pasaron en algunos países, Italia, España, Ecuador, donde había pacientes que no pueden estar a los hospitales. Aquí existen cifras controversiales, existen reportes, sobre todo periodísticos, donde cerca del 70% de los pacientes que fallecieron en algún momento no tuvieron una presión de terapia intensiva
había que revisarlo, pero es un dato que mueve la conciencia y mueve la sensibilidad para saber, por un lado, si tenemos camas libres y por otro lado tenemos una mortalidad aumentada, dónde está. Y para eso tenemos que hacer un poco de lo que estamos tratando de hacer, un departamento que coordine esto. Entonces, ¿qué hacíamos con los procedimientos en terapia intensiva? Pues lo que hicimos ahora es agarrar y tener incorporación de médicos de todas las especialidades, de tal forma que las vías arteriales, las líneas, los accesos venosos, pues se le encargaron a un cirujano, que son los que además disminuyó el trabajo del quirófano. Lo que hubo también fue a lo mejor las intubaciones. Tenemos un departamento de anestesia que se encargó de intubar a todos los pacientes. Y bueno, al final dedicábamos a los médicos intensivistas y a los médicos internistas cuidado del ajuste de medicamentos de ventilación mecánica continuamente, pero hicimos un gran equipo y con esto podemos hacer. No se recomienda hacer maniobras nuevas, no se recomienda hacer ninguna, a menos ser que tengamos un protocolo. Entonces tenemos una deficiencia, tenemos que contar con el apoyo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hicimos, este esquema que se ha difundido últimamente, bueno, en estos últimos 5 meses, es algo que se ha publicado por este Task Force de Critical Care y en el American College of Chest Physicians, en la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos. Bueno, pues lo que hacen es tener un médico intensivista que sea el líder y hagamos este esquema piramidal, ¿no? Entonces, de tal forma tenemos de un médico intensivista, estamos con médicos internistas, residentes, y estos van a estar abocados al manejo de 4 o 5 pacientes en forma piramidal, y así podemos multiplicar. Obviamente esto tiene que constituirse con un liderazgo, construyendo unos sistemas efectivos para siempre estar preparados, tener un financiamiento y mecanismos de coordinación con todos los actores en este momento que podamos contener la pandemia o podamos manejar. También tenemos que hacer en esta pirámide el inventario de habilidades, de tal forma quiénes son capaces de manejar vía aérea, quiénes pueden manejar el ventilador, quiénes pueden hacer un monitoreo cardíaco, quiénes pueden hacer el monitoreo hemodinámico, etcétera, etcétera, para que de así, de todos nuestros recursos, podamos distribuirlos en una forma adecuada. Tenemos que tener una educación continua, que es lo que estamos haciendo. Como les decía ahora, y hemos hecho mucha educación, como todos, virtual, a distancia, usando plataformas. Y bueno, se han hecho diferentes esfuerzos encabezados por Nutrición y por el TEC de Monterrey. Y bueno, tenemos plataformas con el Seguro Social, con el INSABI, con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y aproximadamente hemos capacitado 40,000 personas con estas plataformas, con médicos pasantes del Tecnológico de Monterrey y médicos, obviamente, del Instituto Nacional de la Nutrición y profesores de nosotros. Entonces, esto ha sido una gran labor que creo que se puede hacer. Que no descuidar la protección del personal, el cual es de suma importancia. Esto pasa y es muy importante en COVID, es muy importante en ébola. También hemos podido pasar por ébola, educar, platicar, checar nuestro equipamiento y checar algo que es crítico, la ventilación mecánica. En este momento fue una gran crisis la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen insuficiencia respiratoria y nunca se requieren tantos ventiladores. Por lo tanto, ningún hospital compra en exceso ventiladores más que para tener una reserva limitada. Para esto es necesario construir reservas estratégicas nacionales que tengan resguardo de ventiladores. Entonces tenemos que buscar todo. En aquel 2009 que empezábamos a incorporarnos al manejo de estas pandemias, bueno, lo que hicimos fue rentar ventiladores, obtener ventiladores prestados, usar nuestras máquinas de anestesia y buscar opciones alternativas. Opciones alternativas, poner más que ventiladores de traslado, porque esa de dividir ventiladores para manejar varios pacientes no es una opción. Así que este es un punto importante y esto tiene que ver con el siguiente punto. ¿Cómo seleccionamos qué paciente va a requerir ventilación mecánica? Hay diferentes triage, hay diferentes formas de seleccionar pacientes. Por lo general, uno lee, por ejemplo, en las guías del Reino Unido, ellos recomiendan que aquellos pacientes que tengan alguna dependencia de silla de ruedas o algo, bueno, ellos son los últimos. Algunos otros se basan en los puntos del triage. Así que esto es una forma que es muy triste tenerlo que decir, pero hay que ver quién tiene más posibilidades de sobrevivir. Sí, nosotros en el hospital lo que estamos haciendo es, conforme van llegando, se van llenando, no retiramos el apoyo a menos que los pacientes lo soliciten o sean pacientes terminales y los lo hayan pedido los familiares, pero es algo sumamente importante este triage y sí tenemos que saber cómo se puede seleccionar. Esta es una opción que se usa en Canadá, que en aquellos con SOFA de 11 no tienen tanta necesidad de manejo, podían serlo. ¿Y cuáles son los que vamos a preferir? Pues a lo mejor estos que están en rojo que pueden beneficiarse.
Con esto lo que descubrimos en ese entonces es que había necesidades no cubiertas. Así que en el 2009, lo que se dio a la tarea, y gracias al apoyo de las autoridades en aquel momento, se creó el Departamento de Respuesta Hospitalaria a Desastres y Pandemias, con la idea de coordinar estas acciones y de planear sobre todo. De tal forma, era el único hospital que tenía este departamento y como los hemos visto, hemos participado en diferentes eventos. En ébola, hemos participado en preparación de ébola en los eventos de huachicoleo, hemos participado incluso para organizar servicios médicos en grandes concentraciones, como cuando vino el G20 en Los Cabos, hemos ayudado también cuando hay brotes de cólera, cuando hay brotes de dengue, que lo único que sirve, o la principal función es crear una logística y un ordenamiento de los recursos y la gestión de los recursos. Y esto ha funcionado bastante bien. Y por eso es que creo que es necesario saber, todos podemos ser un miembro más en esta comunidad para organizar y planear cómo podemos enfrentarnos a un desastre. Tal forma que a partir de esto empezamos a implementar, fuimos los que escribimos primero junto con el grupo canadiense, cómo se comportaba la enfermedad y que esto nos dio grandes luces en aquel entonces, en el 2019, de cómo íbamos. Posteriormente, pues un poco las lecciones que aprendimos de planear, donde ven ahí grandes personalidades, no voy a mencionar, de la política en salud actual y de aquel entonces, y que bueno, pues quisiéramos que esto fuera el que se pudiera implementar. Sin embargo, en el 2014, pues nos dimos a la tarea cómo nos iría y qué tanto hemos aprendido después de 5 años a manejar a los pacientes. Y tristemente volvimos a hacer un estudio comparándolo con Canadá. En el primer artículo, que hemos sacado 2 artículos en JAMA, bueno, pues nos dimos a la tarea de publicar, tenemos la tarea de publicar la parte de cómo había evolucionado los pacientes. Y bueno, dijimos, bueno, si en el 2009, que era algo nuevo, habíamos evolucionado, habíamos tenido una mortalidad, probablemente podríamos aprender mejor o tendríamos una mejor solución actualmente. Y ahora reclutamos más unidades hospitalarias en el país y dijimos, bueno, vamos a ver qué tan buenos hemos sido después de 5 años que hemos convivido con influenza y nos llevamos un chasco. Nos llevamos un chasco porque cuando comparamos la sobrevida que había entre Canadá y México, vemos que había una gran brecha. Vemos cómo aquellos pacientes que se internaban en México tenían las posibilidades de sobrevivir solamente el 50%, mientras que las que se internaban en Canadá era el 90%. Y tristemente, cuando hicimos este análisis multivariado, vimos que el factor que mayor impacto tenía era haberse atendido México en Canadá. Todo esto nos llevó a una conclusión donde decíamos que había diferencias por disposición de servicios, por disposición material, y esto pensábamos que quizá podía alertarnos. Sin embargo, esto no despertó ninguna respuesta más que la que teníamos en nuestro hospital para tratar de mejorar nuestro manejo, lo cual hemos llevado y lo cual podemos decir que en nuestro hospital y en nuestros hospitales que participaron después en los institutos, la mortalidad por influenza, por enfermedad similar a la influenza, es aproximadamente el 10%, muy comparable a la que se da en Canadá o en Estados Unidos, aún en su situación actual. Pero es algo que quisiéramos que la gente o que nos hubieran hallado. Después nos involucramos en el Task Force o Critical Care para tratar de ver cómo podíamos difundir esto. Tratamos de difundir a diferentes países de cómo responder en ambientes pobres o en ambientes con recursos limitados, como para establecer esta respuesta. Así que esto lo investigamos, hicimos una metodología Delphi y con esto hicimos nuestras respuestas para ver cuáles eran las recomendaciones, hicieron estas recomendaciones, cómo hacer, cómo poder ubicar a nuestros pacientes en estos y cómo distribuir recursos y conseguir incluso donativos, lo cual también está publicado y bueno, también volvíamos al punto del triage para poder ayudar a que la comunidad internacional pudiera estar preparada para esto. Es importante saber los costos que implican las pandemias. Todos los costos que han implicado estas pandemias o estos brotes infecciosos han sido cada vez más altos, ¿no? El MERS fue afortunadamente muy pequeñito. El SARS, fíjense con la importancia que tuvo en el 2003, pero se contuvo muy a tiempo. Los números, tristemente, de COVID estarían obviamente fuera de esta diapositiva, pero han ido incrementándose poco a poco. Pero es algo que nos va a servir para saber que probablemente
si tenemos una preparación o incluso ahora tenemos un mejor distanciamiento social, podemos contener esta enfermedad. ¿Cómo estamos actualmente? Esta es una gráfica del día de ayer. En el mundo hay 27 millones, casi 28 millones seguramente el día de hoy, con cerca de 1 millón de pacientes muertos y que, bueno, pues esto crea un impacto sobre todo de pérdida del trabajo. ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, pues ya vemos, tenemos también una gran mortalidad, tenemos el 10% de mortalidad en México comparado con otros países como Perú o como Colombia, que quizá esto se deba a que existe un subreporte en México sobre el número de casos. Entonces, al final, si la mortalidad no se está escondiendo tanto, pues probablemente, como ya sabíamos que había cifras que estaban infravaloradas por las pruebas que se hacían, pues esto seguramente está pegando en la mortalidad y esto es lo que puede hacer que tengamos esta mortalidad elevada. Entonces, con esto lo que hicimos fue hablar de reconversión hospitalaria, fue lo que hicimos ahora en esta ocasión. Ya lo que hicimos un incremento paulatino, remodelamos arquitectónicamente, creamos esclusas, capacitación, seguimos con capacitación, equipo de protección personal suficiente. Y quizá estos 3 puntos son bien importantes. Una comunicación efectiva con todo mundo, para arriba, para abajo, para los lados siempre, para poder trabajar en equipo y establecer liderazgos en todas partes. Trabajar con puros líderes para que todos puedan motivar a que estos cambios se den y a que se pueda dar un adecuado manejo de los pacientes. Esto es, seguramente muchos lo vieron, a mí me encanta esta diapositiva de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Y es quizá el ejemplo más importante del trabajo en equipo, como en un tiempo récord, obviamente cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero ya estuvieron conectados, ya estuvieron planeados, nos permite trabajar mejor, ¿no? Y así quisiéramos que todos trabajáramos, ¿no? Entonces, cada quien hace su trabajo, nadie interfiere con otro y sobre todo podemos trabajar unos con otros. Entonces, bueno, esto no voy a perder más tiempo por nada de acelerar esto. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos ahora? ¿Cómo evolucionamos? Hemos hablado del gran problema que han sido los ventiladores, que existe muchas voces que nos dicen que hay que tener una buena distribución de ventiladores, que hay que ver cómo conseguimos ventiladores, que esto tiene que ser una forma justa, pero no solamente justa entre los países, sino también justa no justo entre los pacientes, sino también justa entre los países. Y este es el ejemplo, ¿no? Estados Unidos tiene 200,000 ventiladores ya comprados para el 2020. Esta es una diapositiva que habla de 130,000, que estábamos hablando en mayo. No tienen una necesidad de 130,000 ventiladores ni de 200,000 ventiladores actualmente, puesto que ellos eran de los pocos países que tenían una reserva estratégica. ¿Qué fue lo que pasa? Bueno, pues que esto hace que además exista a nivel del mundo poca disponibilidad de ventiladores y que los países literalmente hagan fila para comprar ventiladores. Fue lo que pasó con un país como el nuestro, que cuando salimos a comprar ventiladores ya existían pedidos de China, obviamente, Francia, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, y nosotros estábamos formados en 10º lugar, y los que habíamos comprado se nos regresó el dinero como país porque no tenía disponibilidad las grandes fábricas de hacerlo. Entonces fue un gran problema. Se tuvieron que conseguir con distribuidores, obviamente inflados, como todos los han conocido. Sin embargo, esto podemos decir que ahora actualmente tenemos a lo mejor ya lleno nuestras necesidades de ventiladores, pero lo que queríamos pues era un equipo ideal para ventilación mecánica que tuviera este tipo de cosas, ¿no? Oxigenación, consumos eficientes, fácil de usar, máxima seguridad para los trabajadores, batería de respaldo, adecuada costo de mantenimiento. Sería el ventilador ideal. Y dijimos, bueno, si esto es el ventilador ideal, ¿por qué no incursionamos en esto? Entonces estábamos trabajando como asesores el grupo de terapia intensiva para la salud y los ingenieros biomédicos, y lo que nos pidieron fue que evaluáramos las nuevas iniciativas. Muchos saben de estos ventiladores en forma bambú, y lo que hicimos fue pues decir, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo en nutrición? Y bueno, así como nutrición empezó a esto, y todo empieza a este ventilador. Teníamos un ventilador en cirugía experimental que era solamente un émbolo que se usaba para simplemente dormir a los animalitos de experimentación, que es un ventilador que existe desde hace 50 años. Y bueno, el principio es más que una jeringa que va ciclando para ventilar a los pacientes. Bueno, pues con este equipo lo que hicimos fue hacer ingeniería en reversa o inversa, y los ingenieros biomédicos fueron adaptando los diferentes sensores y dándole mayor capacidad. Una vez que empezamos con esta idea,
hubo, la verdad, una gran cooperación de industrias privadas que se unieron a esto y de ingenieros biomédicos de otras universidades para mejorarlo y de tal forma que fuimos desarrollando en un tiempo récord un primer ventilador. Y estoy hablando que en 6 semanas teníamos un ventilador que funcionaba lo suficiente para poder dar apoyo a pacientes que no tenían otra opción. Sin embargo, fuimos muy rápido y dado que teníamos que pasar, como queríamos pasar por todos los trámites administrativos, fuimos evolucionando en lo que se nos aprobaba este ventilador y creamos otro ventilador que tenía mucho más monitoreo. Es el equipo, como decía, es un gran equipo, es los que estábamos allá de Soras, como pueden ver, equipos de terapia intensiva, del departamento de terapia intensiva, veterinarios, ingenieros biomédicos, y con esto pudimos sacar un ventilador que fuera mexicano, que además no había una gran capacidad de importación, y esto es lo que tenemos actual, que es un ventilador seguro, de fácil uso, económico, y si se fijan, bueno, pues aquí tenemos también como el día que estamos haciendo pruebitas en los animales de experimentación, también teníamos un equipo similar, al menos por el número de gente desde que estaban trabajando en los PITS, pero que se creó este equipo y que lo pudimos desarrollar. Así que creo que podemos hacer con una buena coordinación regional o local. Tenemos que tener equipos de comando que vayan incluso a apagar fuegos, como lo hemos hecho, como hemos podido asesorar diferentes estados, para que podamos ayudar a que en lugares donde no hay recursos o incluso no hay los conocimientos podamos hacer una coordinación a distancia. Para esto necesitamos una terminología común, tener una línea de mando con quien identificarnos y una vez más hablar de una comunicación. Esta comunicación, tenerla, pues ahora sabemos tecnología, el WhatsApp, creo que todos tenemos 20 chats que dicen COVID y todos hablan de diferentes cosas y bueno, cuando menos nos sirve, tenemos muchas videoconferencias y tenemos que diseminar ampliamente todo esto de ver lo que está pasando, que creo que es lo que hay. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de la infodemia y de no caer en este exceso de mala información. ¿Qué hay detrás de todo esto? No hay más que entrenarnos, retroalimentarnos, volvernos a entrenar, volvernos a entrenar, volvernos a retroalimentar y con esto solamente seguir avanzando, tener una comunicación efectiva, saber lo que queremos. Efectiva quiere decir no solamente en el tratamiento, efectiva es saber cómo está el personal, cómo están los miembros de nuestro equipo, cómo están mentalmente, cómo están afectivamente, cómo están en sus casas. Todo esto tenemos que hacerlo en una comunicación con todo nuestro personal para que todos vayamos para el mismo lugar y que todos estemos involucrados en un mejor manejo de los pacientes. Tenemos que empoderarlos, que si la enfermera es la experta en líneas vasculares, ella es la que va a llevar. Si la enfermera es experta en terapia intensiva, ella es la que va a llevar la voz cantante. En fin, un trabajo siempre en equipo, auditarnos, qué estamos haciendo, dónde estamos mal. Nos pasó en la pandemia que aumentaron nuestras infecciones nosocomiales, tuvimos que auditarnos dónde habíamos roto los procesos para saber dónde podíamos ir y que esto nos lleve a un liderazgo efectivo con todo el mundo y que este sea permeable para que podamos hacerlo. Con manera de conclusiones, y ya para dejar estos últimos 10 minutos, debemos decir que, bueno, hemos aprendido y seguimos aprendiendo con estos desastres. Debemos de aprender a implementar acciones rápido, como se ha podido hacer en muchas ocasiones. Siempre tener un plan de trabajo, una estrategia de cómo enfrentarnos a estos, revisar nuestros pendientes y regresar al plan y volver a planear para poder saber cómo está nuestro personal. No solamente si están trabajando bien, si llegan a tiempo, saber cómo están afectivamente, si están cansados, si se están quemando, pero a lo mejor yo los veo que llegan bañaditos, bien con su uniforme, pero a lo mejor ya por dentro están cansados, después de 6 meses ya es muy frecuente hablar, platicar con ellos, darnos un minuto los que ejercemos esta labor de liderazgo para saber cómo está y todo para centrarnos en lo más importante que tenemos o por lo que nos dedicamos esto que es el paciente, saber cómo está el paciente, saber cómo están sus familiares, comentarles a los familiares que si bien ahora ha sido un problema este ingreso y este contacto con los familiares por precaución, bueno, hablar de tener una comunicación efectiva, saber que están enterados de cómo va su paciente y cuando el paciente despierte, comunicarnos continuamente con ellos para que podamos llegar a un buen puerto. Esto es quizá lo que quería yo platicar y creo que tenemos ya, le dejé solamente 10 minutos a Lidia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domínguez. Bueno, felicitaciones por la extraordinaria presentación que nos acabas de dar. Y bueno, tú vas a poder ver que te mandan felicitar y te quiere, la gente te quiere, pero el doctor Juan Gutiérrez Mejía nos pregunta, con lo que sabe ahora, ¿qué hubiera hecho diferente?
en este momento de la pandemia, ¿qué hubiéramos hecho Sí, diferente? sí. Bueno, es una pregunta ruda, ¿no? A lo mejor lo que hubiéramos hecho diferente es, eh, no lo sé, porque el doctor Gutiérrez lo sabe, hemos intentado ser, que nos escuchen a todo nivel sobre lo que se requiere en este país. Creo que finalmente lo vamos logrando poco a poco. Quizá, no sé, conseguir más influencias políticas, no lo sé, pero creo que no me arrepiento de lo que hemos hecho dentro del instituto, dentro de lo que se ha hecho en el departamento que coordina el doctor Juan Gutiérrez de Desastres, y quizá nada más aprender más y comunicarnos más al exterior. Quizá podríamos implementar eso, ¿no? Ok. También, bueno, hay bueno, felicidades por la coordinación y por tus logros. Y no sé si tú sabes que la educación médica se ha visto particularmente afectada por la situación que estamos viviendo. ¿Qué pudieras decirle a nuestros jóvenes médicos que se están formando para poder continuar el camino que nos tocó vivir por la pandemia? Pues yo creo que primero debemos estar preparados para lo inesperado, ¿no? Esta parte es difícil de cómo hacerlo, pero sí saber que existe un riesgo. Y si existe un riesgo, pues aprender de dónde estamos, no regresarnos hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que no tenemos que bajar la guardia. Probablemente este contacto social que todos añoramos de abrazarnos, de dejar de usar el cubrebocas, va a ser muy difícil de hacerlo, pero sí al volver a hacerlo, decir, bueno, cada vez que haya alguna pandemia, algún brote, pues tenemos que ser los primeros en actuar y los primeros en educar. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, pues enfrentarnos con mucho cuidado porque estamos en la batalla, estamos en medio. Los estudiantes también están teniendo que convivir con pacientes con una enfermedad contagiosa. Y bueno, es una oportunidad importante de poder aprender de eso, pero siempre y cuando sepamos del riesgo y sabiendo el riesgo podamos cuidárnoslo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que esta parte sí ponerla y recalcarla en todos nuestros alumnos de formación. Sí, muchas gracias. Bueno, siguen llegando felicitaciones, muy inspiradora tu presentación. Y tal vez una última pregunta, ¿por qué crees que la mortalidad era mayor en México contra Canadá? Pues, ¿por qué me hacen preguntas tan difíciles que leen una clase? Este, yo creo porque había retraso en la atención médica en nuestro país. Los pacientes no acuden por alguna razón en una forma temprana, nos falta educar a los pacientes, y porque no había recursos y porque tristemente siguen existiendo muchos manejos no protocolizados y no autorizados, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? Dióxido de cloro, factor de transferencia, ivermectina, esto puede estar contribuyendo a la mortalidad definitivamente. Y créanos que ese fue un trago muy difícil porque nuestros amigos canadienses nos insistían que si estábamos seguros en el problema que nos íbamos a meter poniendo esa última frase de que había diferencias de mortalidad. Dijimos que sí, pero pensando que valía la pena jugarnos ese riesgo contra que las autoridades pudieran tomar cartas en el asunto, pero tampoco fue más que una llamada de atención que pues, obviamente al cambiar de funcionarios cambió la perspectiva. Pues, muchas gracias, doctor Domínguez. Maggie, creo que Hacer tenemos... Tenemos para una última pregunta. Había una pregunta de un estudiante, creo, o de un residente. Voy a permitirme hacer esa última pregunta que va muy en la línea del estudiante que preguntaba por ahí. ¿Cuál es el valor, Memo? ¿Hay algún valor formativo para los estudiantes de pregrado, por ejemplo, o los residentes que están fuera de su área de disciplinar en esto de atender el COVID? Definitivamente sí. Yo creo que si bien es traumante para un residente que era una especialidad quirúrgica no estar haciendo lo suyo, creo que les ha brindado otro tipo de aprendizajes, ¿no? Otro tipo de aprendizaje, sobre todo de mucha colaboración en equipo, mucho de protegernos unos a otros y tratar de enfrentarse a algo nuevo y analizar desde diferentes perspectivas una nueva enfermedad, creo que es algo útil, creo que es muy formativo y es como les explicaba yo a los muchos estudiantes, ¿cuántas veces
cuando uno es estudiante me dice, hijo, ojalá vea yo un paro cardíaco, cómo sea RCP, ¿no? Bueno, pues el ver una pandemia a lo mejor tristemente va a ser más frecuente de lo que yo pensaba cuando empecé a estudiar medicina, pero a lo mejor ver una pandemia involucrada en una organización institucional es algo, un aprendizaje muy importante que nos da aprendizaje de trabajo en equipo, comunicación, de liderazgo, de compañerismo y todo eso. Gracias, Lidia. Gracias, Memo. Gracias. Bueno, con esto damos por concluido. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación a esta cátedra virtual de profesores distinguidos, sobre todo a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Guillermo Domínguez Cherit, por su maravillosa presentación, la voz de los expertos. Y agradecemos también la coordinación de la doctora Lidia Cerón en este espacio de clínicos para la formación de talentos. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran en la página de Cátedra Abierta Virtual TecSalud, que es catedravirtual.texsalud.mx. Que pasen ustedes muy buenas noches.